El aire de Sevilla olía a azahar y a calentamiento. Para mí, ese día, solo olía a polvo y a desprecio. Al subir las escaleras de mi propio portal, con el cansancio de la jornada pesándome en los hombros, supe que algo andaba mal. La puerta de mi casa, la de la calle Águilas, tenía una cerradura nueva. Brillante, impasible. Probé mi llave. No giró. Un ruido de tacones detrás de mí. Era Carmen, mi suegra. No parecía sorprendida de verme. Más bien, parecía estar esperándome. «No molestes, Malen», dijo su voz, fría como el mármol de un banco en invierno. «Tus cosas están abajo». La miré, sin entender. «¿Abajo? Carmen, ¿qué significa esto? ¿Has cambiado la cerradura?» «He cambiado más que la cerradura», espetó, cruzando los brazos sobre el pecho. «Tu habitación ya no existe. Esta es mi casa. La de mi hijo. Y tú ya no tienes lugar aquí». Me invadió un vacío, pero no de tristeza. Era algo más frío, más claro. «¿Dónde está Javier?», pregunté, aunque algo en su mirada ya me daba la respuesta. «Mi hijo no está para arreglar tus problemas. Ni lo estará. Ahora, recoge lo tuyo y vete. No quiero verte aquí cuando suba». Bajé las escaleras con una calma que ni yo misma reconocía. Mi corazón latía rápido, pero mis manos no temblaban. Y entonces lo vi. En la acera, frente al portal, amontonados como despojos, había 3 bolsas de basura negras, abiertas. De una asomaba la manga de mi jersey azul, el que me ponía los sábados. De otra, asomaban mis zapatos de tacón bajo. Ropa, libros, unas fotos enmarcadas con el cristal hecho trizas. Todo mi mundo, expuesto a la vista de los vecinos. Sentí que las mejillas me ardían, pero no de vergüenza. De ira. Una ira silenciosa y profunda. Me acerqué. Empecé a doblar la ropa, a meterla de nuevo en las bolsas con movimientos metódicos. Oía las persianas de los balcones cercanos subiéndose solo un poco. Sentía las miradas. No levanté la vista. «¿Necesitas ayuda, cariño?», preguntó una voz amable. Era doña Pilar, la vecina del bajo. «No, gracias, doña Pilar. Todo está bajo control», dije, y mi voz sonó serena, extrañamente normal. Desde el rellano, arriba, Carmen observaba. Esperaba drama. Esperaba llantos, súplicas. No los tendría. Al recoger mi viejo bolso, también tirado, algo crujió dentro. Un sonido extraño, a papel grueso. Lo abrí. Entre monedas sueltas y pañuelos de papel, mis dedos encontraron un sobre pequeño, amarillento, pegado con cinta adhesiva al aforro interior, en un pliegue oculto. Lo despegué. No lo había visto nunca. Dentro, había una fotografía y un trozo de papel doblado. La foto era de Javier, mi marido, sentado en el escritorio de su padre, aquí, en esta misma casa. Sonreía, pero era una sonrisa tensa. En la mano sostenía un documento. La foto estaba hecha de lejos, como a escondidas. Volteé el papel. Una letra apresurada, la de Javier, decía: «Malen, si mamá hace alguna locura, busca al notario Ramírez. En la calle Sierpes. Pregunta por él, fondo de los abuelos. Es tuyo. Perdóname por no haberlo hecho antes. Te quiero». Leí el mensaje 2 veces. El aire de la tarde se me hizo pesado. El fondo de los abuelos. Javier murió hace 8 meses, de repente. Un infarto. Nunca mencionó nada de esto. Miré hacia arriba, hacia la sombra de Carmen en el rellano. Ella no solo me echaba. Me estaba robando algo. Algo que Javier había intentado, torpemente, dejarme a salvo. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Seguí recogiendo mis cosas. Ahora cada movimiento tenía un propósito nuevo. Terminé de llenar las bolsas. Las cargué como pude. Eran pesadas, incómodas. Me volví hacia la puerta. Carmen seguía allí, una estatua de desaprobación. «¿Se te ha olvidado algo?», preguntó, irónica.
La miré directamente a los ojos por primera vez desde que empezó todo. No, Carmen. Creo que tengo justo lo que necesito. No dijo nada. Solo apretó los labios. Cargada con mis bolsas negras, me alejé por la calle Águilas. No miré atrás. Sabía que ella seguía mirando, segura de su victoria. Pero en mi bolsillo, el papel de Javier ardía como un carbón. Ella había ganado la batalla de la puerta. Pero la guerra, esa guerra de la que ella ni siquiera era aún consciente, acababa de empezar. Y yo, Malen, ahora tenía la primera y única llave. Una llave de papel. La casa de Lucía olía a café recién hecho y a jabón de azahar. Un olor a orden, a refugio. Mis bolsas negras, aún sin deshacer, amontonadas en un rincón de su salón, eran la única nota discordante. Esto es un delito, Malen. Una maldad, dijo Lucía, dejando una taza humeante frente a mí con tanta fuerza que el líquido saltó. Su rabia era caliente, inmediata, un contrapunto perfecto a mi frío concentrado. Sin aviso, tus cosas en la calle, esa vieja bruja. No es una bruja, corregí, tomando la taza. El calor me quemó los dedos, anclándome a la realidad. Es una estratega. Esto fue planeado. Calculado. Le conté lo del papel. Se lo enseñé. Sus ojos, grandes y expresivos, se abrieron aún más. Dios mío, Javier. ¿El fondo de los abuelos? Suena a telenovela de las de antes, susurró, examinando la foto y el mensaje. ¿Y este notario Ramírez, en Sierpes? Asentí. Es mi única pista. Javier nunca me habló de esto. Nunca. La palabra sonó a traición, pero no contra mí. Javier había estado asustado. Bueno, pues mañana a primera hora vas. Yo te acompaño, declaró Lucía, como si cerrara un trato. Nadie hace esto a mi amiga y se sale con la suya. Nadie. A la mañana siguiente, Sierpes bullía. El estrecho cañón de sombra y luz estaba lleno de turistas y sevillanos. La dirección en el papel de Javier era vaga, notario Ramírez, Sierpes. No había número. Preguntamos en varias tiendas antiguas. En una relojería, un hombre mayor con lupa en el ojo nos dio la respuesta. Ah, don Luis Ramírez. Sí, tenía su despacho aquí, al final, a la izquierda. Pero se jubiló. ¿Hace 2 años? 3 quizás. Su hijo se hizo cargo, pero creo que trasladó el asunto al barrio de Triana. Una punzada de decepción. Lucía me cogió del brazo. Tranquila. Un notario jubilado no desaparece. Solo se muda. Vamos a preguntar al colegio de notarios. Fue Lucía, con su don de gentes, quien sacó más información. Una administrativa, tras comprobar que yo era la viuda de Javier Mena, usando mi DNI, una de las pocas cosas que guardé en el bolso, nos dio una dirección en Triana y un nombre, Notaría Mena Asociados. El apellido me golpeó. Mena. El de Carmen. El de Javier. ¿Mena?, pregunté, sintiendo cómo se tensaba el aire. Sí. El despacho lo lleva ahora el hijo, el señor Gonzalo Mena. Sobrino de su suegra, ¿verdad?, dijo la administrativa con una sonrisa profesional. Seguro que le atienden perfectamente. Salimos. El sol de mediodía era cegador. Su sobrino, mascullé. No. Es una trampa. Ir allí sería entregarle la pista en bandeja. Lucía asintió, pensativa. Necesitamos encontrar al viejo. Al Ramírez original. Alguien en este pueblo sabe dónde vive. Todos se conocen. Pasamos la tarde llamando a contactos lejanos, a amigos de los padres de Javier. Fue un nombre, al final, el que surgió, Antonio. Antonio el abogado. Un viejo compañero de la facultad de Javier. Lo localicé a través de LinkedIn. Dudé antes de escribirle. Pero necesitaba una puerta que no diera directamente al feudo de Carmen. Quedamos en una tetería discreta cerca de la catedral. Antonio era alto, con canas prematuras y una mirada inteligente, cautelosa. Javier era un buen tipo, dijo, tras los saludos.
Su muerte fue una tragedia. Sí. Y ahora su madre me ha echado de casa. Cambió las cerraduras. Tiró mis cosas a la calle. Antonio frunció el ceño. Eso suena a Carmen. Controladora hasta el final. Javier últimamente estaba preocupado. Muy preocupado. ¿Por qué? Le mostré el trozo de papel. ¿Sabía algo de esto? De un fondo. De un notario Ramírez. Él miró el papel, luego a mí. Su expresión se volvió grave. Javier vino a verme, quizás 2 meses antes de morir. Quería hacer testamento. Un testamento muy específico. Quería dejar su parte de la casa familiar, y algo más, un fondo fiduciario de sus abuelos maternos, a tu nombre. En exclusiva. Fuera del patrimonio común, fuera del alcance de Carmen. El corazón me dio un vuelco. ¿Un testamento, lo hizo? Antonio negó lentamente. No. No llegó a firmar. Dijo que necesitaba unos documentos. Pruebas. Temía que si Carmen se enteraba, las cosas se pondrían muy feas. Hablaba de cosas del pasado. De deudas antiguas. Dijo que su madre tenía muchos hilos en la sombra, punto. ¿Qué hilos? ¿Qué pruebas? No lo sé con certeza. Me dijo que había algo en la casa. En el estudio de su padre, para ser exactos. Algo físico. Y que tenía miedo de que Carmen lo encontrara primero. Antonio bajó la voz. Malen, Javier no murió de un simple infarto. Estaba estresado, sí, pero también asustado. Cuando me enteré de su muerte. Bueno, siempre me pareció demasiado conveniente para Carmen. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas, venenosas. No estaba insinuando un asesinato, no exactamente. Sino algo más sutil, más posible, una presión constante, una guerra de desgaste que quebró a su hijo. Necesito encontrar a don Luis Ramírez, el notario anterior, dije, recuperando el hilo. Javier confiaba en él. Antonio reflexionó un momento. Ramírez. Sí, lo recuerdo. Un hombre formal, de la vieja escuela. Muy discreto. Se jubiló y, que yo sepa, se fue a vivir a un cortijo por la zona de El Aljarafe. No tengo la dirección, pero podría preguntar. Hay un par de personas mayores, clientes de aquella notaría, que quizás sepan. ¿Y el fondo de los abuelos? Eso ya es más complicado. Si no hay un testamento válido a tu nombre, y dado que no teníais hijos, la herencia de Javier va a parar a su madre. Carmen. Ella es la única heredera legal ahora. A menos, hizo una pausa significativa. A menos que ese algo que Javier escondió sea una modificación testamentaria posterior, firmada y validada, o una prueba de que Carmen no puede heredar por indignidad. Algo grave. Miré por la ventana. La Giralda se recortaba contra el cielo azul. Dentro de mí, el frío inicial se estaba transformando. Se estaba volviendo duro, afilado. Carmen no solo me quería fuera. Quería quedarse con todo. Con la casa, con el dinero de Javier, con su legado. Quizás hasta con su memoria. Necesito entrar en esa casa, Antonio. Necesito encontrar lo que Javier escondió. Él asintió, lentamente. Es extremadamente arriesgado. Es allanamiento. Si te pillan. Ya me han echado. Ya me han quitado todo lo que podían, a la vista de todos. Mi voz sonó plana, determinada. Ahora juego sin nada que perder. Y con algo que encontrar. Antonio exhaló. Carmen tiene rutinas. Los miércoles, sin falta, va a misa de tarde en la parroquia de Santa Cruz. Sale a las 5:30 y suele estar fuera al menos hora y media, tomando café con las beatas. Tiene una mujer que le limpia los jueves por la mañana, nunca por la tarde. Miércoles. Era lunes. Tenía 2 días. 2 días para planear, para observar, para conseguir una forma de entrar sin forzar la nueva y brillante cerradura. No puedo ayudarte a entrar, dijo Antonio, leyendo mi pensamiento. Pero...
Javier una vez, borracho y nostálgico, me dijo que en el jardín trasero, debajo de la maceta vieja de un naranjo enano, su padre siempre escondía una llave de repuesto. Por si los niños nos encerrábamos. Una llave de la puerta de atrás, a la cocina. Dijo que su madre nunca lo supo. Una llave. Bajo una maceta. Un recuerdo infantil convertido en posible salvación. Gracias, Antonio, dije, y el agradecimiento era real, pero distante. Mi mente ya estaba en el jardín de la casa en calle Águilas. En la maceta. En el estudio. En lo que pudiera estar escondido bajo el suelo. Ten cuidado, Malen, me dijo al despedirnos. Su mirada era seria. Carmen Mena no es una vieja excéntrica. Es una mujer peligrosa. Tiene mucho que proteger. Salí a la calle. La luz de la tarde teñía de oro las piedras antiguas. Ahora tenía un nombre, Antonio, el abogado. Tenía un día, miércoles. Tenía un objetivo, la maceta del naranjo enano. Y sobre todo, tenía una certeza, la batalla había terminado. Ahora era una guerra. Y en la guerra, como saben en esta tierra, a veces hay que pelear con las uñas. Yo estaba lista para ensangrentarlas. Los 2 días hasta el miércoles pasaron con una lentitud de resina. Vivía en un estado de alerta constante, cada ruido en el piso de Lucía me hacía saltar. Mis bolsas seguían en el rincón, sin deshacer. No eran equipaje, eran un recordatorio. Un recordatorio de que no tenía un hogar al que volver. Solo un objetivo. Lucía fue mi cómplice perfecta. Trajo café fuerte, croissants y determinación. Vamos a repasar el plano, dijo el martes por la noche, desplegando un dibujo hecho a mano sobre su mesa de café. Había pasado la tarde dando vueltas por la calle Águilas, disimulando, memorizando. La casa es de 2 plantas. La puerta principal, a la calle, imposible. La puerta trasera da a un patio pequeño. Aquí. Señaló un rectángulo en su croquis. Según lo que recuerdas y lo que pude ver, el jardín trasero es estrecho. Hay un lavadero antiguo, unas cuantas macetas, y un pequeño naranjo en una tinaja de barro, contra la pared del fondo. El naranjo enano, musité. La imagen de la maceta surgió de la niebla de los recuerdos. Estaba allí, siempre. Llena de hojas verdes y, en temporada, de naranjas amargas y brillantes. Javier, de niño, debió esconder la llave cientos de veces. Su padre, un hombre tranquilo y algo ausente, ¿la había dejado allí todo este tiempo? El problema, continuó Lucía, su dedo golpeando el dibujo, es la visibilidad. El patio trasero está cerrado por un muro alto, pero la casa de al lado, la de Doña Pilar, tiene un balcón lateral. Si está asomada, podría verte. Doña Pilar. La vecina amable. Los miércoles, recordé, Doña Pilar va al podólogo. A las 5. Vuelve sobre las 7. Lo sabía porque muchos miércoles, al volver yo del trabajo, la encontraba bajando del taxi con dificultad. Lucía sonrió, un destello de triunfo. Perfecto. Entonces, la ventana de oportunidad está entre las 5:30, cuando Carmen se va a misa, y las 7, antes de que vuelva Doña Pilar. Tienes 1:30, más o menos. No necesito tanto. Solo entrar, ir al estudio, encontrar lo que sea, y salir. Dije las palabras con una seguridad que no sentía, y si la llave no estaba, y si Carmen la había encontrado, y si lo que Javier escondió ya no existía. ¿Y si te atrapan?, preguntó Lucía, boando mi mayor miedo. Le diré que he venido a buscar unas cosas personales que se le olvidaron en las bolsas. Algo íntimo, de valor sentimental. Ella me echó, pero no me prohibió volver a pedirlas. Será su palabra contra la mía. El plan era débil, pero era un plan. Una coartada. La mañana del miércoles amaneció clara y fría. Me vestí con ropa oscura, cómoda, unos vaqueros y una sudadera. Zapatillas. Me recogí el pelo en una coleta ajustada. Me miré al espejo. No parecía una ladrona. Parecía una mujer con un objetivo. Era suficiente. A las 5 en punto, desde un café en la esquina opuesta, vi a Doña Pilar salir apoyada en el brazo de su hija y subir a un taxi.
A las 5:25, la puerta de mi antigua casa se abrió. Carmen apareció. Iba impecable, de negro, con su rosario en la mano. Echó un vistazo crítico a la calle, como reclamándola con la mirada, y se dirigió con paso firme hacia la iglesia. Su ritual era inquebrantable. Esperé 5 minutos más. El latido de mi corazón sonaba en mis oídos. Respiré hondo. Ahora o nunca. Caminé rápido, sin correr, hasta el callejón que daba a la parte trasera de las casas. El portón de acceso al patio trasero de la casa de Carmen era de madera vieja, con una cerradura simple. Antonio me había dado, por si acaso, una ganzúa básica y un tensor. No sé usarlos, le había dicho yo, horrorizada. Es más fácil de lo que parece. Y es mejor que romper una ventana, había sido su respuesta. Mis manos sudaban. Introduje el tensor y la ganzúa, recordando torpemente un video que había visto en internet. La puerta se dio con un clic que me pareció atronador. Empujé. Crujió al abrirse. El patio trasero era más pequeño de lo que recordaba. Olía a tierra húmeda y a detergente viejo. Allí estaba. Contra la pared, la tinaja de barro con el naranjo enano. Las hojas estaban polvorientas. Me acerqué, agachándome. La maceta era pesada, enorme. Puse mis manos bajo el borde y tiré hacia mí, con cuidado. No se movió. El pánico empezó a subir. Tiene que estar, empujé de otro lado. La tinaja se balanceó. Debajo, solo había tierra compactada y unas cuantas piedras. Nada. Me dejé caer sobre los talones, derrotada. ¿Había sido una broma de un niño, un recuerdo falseado, o había encontrado Carmen la llave? Entonces, mi mirada se fijó en la propia tinaja. No era una pieza lisa. Tenía un borde decorativo, un surco que recorría su parte media. Y en ese surco, en el lado que daba a la pared, había un trozo de ladrillo. No parecía natural. Con dedos temblorosos, saqué el ladrillo. Detrás, en un hueco oculto en la propia arcilla de la maceta, algo brilló. Metí 2 dedos y lo saqué. Era una llave vieja, de hierro, oxidada. Atada a un cordel de zapato gastado. La llave. Un alivio vertiginoso me recorrió. La guardé en el bolsillo delantero de mis vaqueros. Empujé la maceta de vuelta a su posición, coloqué el ladrillo. Me levanté y me acerqué a la puerta trasera de la cocina. La llave entró con dificultad. Giré. La cerradura se dio con un sonido áspero, reacio, pero cedió. El aire de la casa me golpeó. Olía a limpio, a lejía y a flores secas, pero por debajo olía a Carmen. A su perfume caro y a su control. Todo brillaba, todo estaba en un orden militar. La cocina, donde yo había preparado tantas cenas, me resultaba hostil y ajena. No perdí tiempo. Subí las escaleras de 2 en 2, evitando el escalón que crujía. El estudio estaba al final del pasillo. Era la habitación más oscura de la casa, llena de libros polvorientos y el enorme escritorio de roble de mi suegro. Carmen casi nunca entraba aquí. Era el reino de los recuerdos de su marido, y ella parecía despreciarlos. El mensaje de Javier decía, algo, en la casa. En el estudio de su padre. Miré a mi alrededor, ¿dónde empezar? En los cajones del escritorio solo había viejos recibos, facturas, lapiceros. Nada. Revisé detrás de los libros. Nada. Me arrodillé. El suelo era de madera oscura, con tablas anchas. Recorrí los bordes con los dedos. En una esquina, cerca de la pata trasera izquierda del escritorio, una de las tablas parecía tener un corte más profundo, casi imperceptible. No era una junta natural. Era un corte hecho a propósito. Saqué la navaja multiusos que Lucía me había dado. Introduje la hoja más fina en la rendija y tiré hacia arriba. La tabla, de unos 30 centímetros de largo, se levantó con suavidad. Debajo, en el hueco entre las vigas, había un fajo de papeles envuelto en una bolsa de plástico. Lo saqué con manos que ahora sí temblaban. Eran varios documentos. Uno, grueso, era un pliego oficial con un sello notarial. El título decía,
Codicilio al testamento de Javier Mena Torres. Fechado solo 3 semanas antes de su muerte. Lo hojeé rápido. Era un añadido a su testamento. En él, Javier dejaba de forma explícita e irrevocable su participación del 50% en la propiedad de la casa familiar en la calle Águilas, así como la totalidad de los derechos y beneficios del fondo fiduciario constituido por sus abuelos maternos, conocido como Fondo Amparo, a nombre de mi esposa, Malen Reyes. Excluía expresamente a Carmen Mena de ambos bienes, alegando diferencias insalvables. Estaba firmado y sellado. Tenía un número de protocolo notarial. El segundo documento era una fotocopia de unas cuentas bancarias antiguas. Transferencias. De una cuenta a nombre de Rodrigo Mena, mi suegro fallecido, a otra cuenta a nombre de una sociedad. Inversiones Diego, S.L. En los conceptos, escritos a mano, se leía, liquidación deuda y, por servicios. Había varias, sumando cantidades importantes. En el margen, con la letra de Javier, una nota, deuda de papá. No. De ella. Con Diego. El tercer papel era una carta. Una sola hoja, escrita con la letra pulcra y elegante de mi suegro, Rodrigo. Decía, querido Javier, si lees esto, es que las cosas han ido mal. Tu madre y yo, tenemos desacuerdos. Sobre el dinero, sobre el futuro. Ella ha hecho tratos con un tal Diego, préstamos con el negocio familiar como garantía. No apruebo nada de esto. He firmado papeles bajo presión. Si algo me pasa, busca esto. Está en el sitio de siempre. Cuida de ti. Y perdóname. Tu padre. Un zumbido llenó mis oídos. No solo había un testamento. Había una confesión. Una prueba de que Carmen había presionado, o peor, a su propio marido. Y de que estaba metida con alguien llamado Diego en tratos turbios. Javier lo sabía. Y por eso quería protegerme. Por eso tenía miedo. Un ruido abajo. Un portazo. El corazón se me detuvo. No podía ser. Eran las 6:15. Carmen no volvía hasta las 7, como muy pronto. Otro ruido. Unos tacones en el suelo de mármol de la entrada. Eran sus tacones. Había vuelto. Los tacones de Carmen resonaron en el mármol de la entrada, nítidos y autoritarios. Tac, 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 se detuvieron. Mi cuerpo se congeló, agachado junto al hueco del suelo, los papeles ardiendo en mis manos. El sonido de un llavero. Un suspiro. Tac, 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 ahora se dirigían a la cocina. Había olvidado algo. Algo obvio. Carmen siempre, al volver a casa, lo primero que hacía era poner la tetera al fuego para su manzanilla de la tarde. Y la tetera estaba en la cocina. La puerta trasera por donde había entrado estaba justo allí. Sin aliento, bajé la tabla del suelo con un cuidado infinito, silenciosa. Escondí el fajo de papeles dentro de mi sudadera, en la cintura, y me abotoné la chaqueta por encima. Tenía que salir de esa habitación. Ahora. Los pasos volvían desde la cocina. Esta vez, más lentos. Se dirigían al salón. Tenía que cruzar el pasillo frente a la puerta del salón para bajar las escaleras. Era imposible. Mi mirada recorrió el estudio desesperadamente. La única ventana daba al patio trasero, pero estaba a 2 metros del suelo y con rejas. No era una opción. Entonces, los pasos subieron las escaleras. El pánico, agudo y frío, me atravesó. Busqué un escondite. Debajo del enorme escritorio. Me arrastré hacia allí, justo cuando oía su mano en el pomo de la puerta de su dormitorio, al otro lado del pasillo. Entró. Oí el roce de un cajón al abrirse. Unos segundos después, el sonido de un joyero al cerrarse. Había vuelto a por algo. Sus pendientes, quizás. O su rosario de los buenos. Aproveché ese instante. Salí del estudio como un fantasma, en puntillas, y me deslicé por el pasillo hacia el cuarto de baño principal, justo antes de que ella saliera de su habitación. Entré y cerré la puerta sin hacer ruido, echando el pestillo con un movimiento suave pero firme.
No era un escondite, era una trampa. Pero necesitaba tiempo para pensar. ¿Malen? La voz de Carmen, cargada de una sorpresa helada, llegó desde el otro lado de la puerta. Había visto algo. Una sombra. Un movimiento. ¿Eres tú? ¿Estás ahí? No respondí. Contuve la respiración. Los papeles me arañaban la piel. Sal de ahí ahora mismo. Golpeó la puerta con los nudillos, una vez, fuerte. Esta es mi casa, ¿cómo has entrado? Esto es allanamiento. Sabía que no podía quedarme allí. Rebusqué en mi mente. La ventana del baño era pequeña, pero daba a un pequeño patio de luz interior. Quizás, solo quizás. Llamo a la policía, Malen. Lo juro. Su voz era un silbido de ira. Llama, dije, y el sonido de mi propia voz, tranquila, me sorprendió incluso a mí. Mientras, explícales por qué tu marido te dejó una carta diciendo que firmó papeles bajo presión. O por qué le debes dinero a un tal Diego. El silencio al otro lado de la puerta fue absoluto. Es más, fue denso. Podía casi sentir su confusión convertirse en comprensión, y luego en un odio puro y silencioso. Había mordido el anzuelo. Ya no se trataba de echarme. Se trataba de lo que yo sabía. No tienes ni idea de lo que dices, replicó, pero su voz había perdido la certeza. Era más baja. Cautelosa. Tengo la carta de Rodrigo. Tengo las transferencias. Y tengo el codicilo de Javier. Firmado y sellado. Lo encontré. ¿Dónde él lo escondió? Cada palabra era un martillazo. Los dije con calma, proyectando una seguridad que apenas sentía. Puedes llamar a la policía. Será divertido. Tendremos mucho de qué hablar todos. Oí un ruido, como si se hubiera apoyado en la pared. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado. Era calculadora, fría. ¿Qué es lo que quieres, Malen? Lo que era mío. Lo que Javier quiso que fuera mío. La mitad de esta casa. Y el fondo de mis abuelos. Dije, Miss, deliberadamente. Ella soltó un resoplido breve, seco. Ese testamento no vale nada. Javier no estaba bien. Estaba confundido. Lo presionaste tú. Un notario lo firmó. Don Luis Ramírez, ¿lo recuerdas? El que se jubiló de repente. Inventé la última parte, pero sonó bien. Sonó a amenaza velada. Otra pausa. Más larga. Estaba recalibrando. Sal del baño. Hablemos como personas civilizadas. No soy tan tonta, Carmen. Voy a salir. Voy a bajar las escaleras. Y me voy a ir por la puerta principal. Si intentas detenerme, la primera llamada que haga será a Antonio, el abogado. La segunda, a la prensa. Viuda despojada descubre fraudes de su suegra. Tiene gancho, ¿no? Eres una ingrata, te dimos un techo, bufó, pero era un último destello de rabia impotente. Me disteis un techo a cambio de convertirme en tu criada. Y a Javier lo mataste a gotas. Abrí el pestillo. Me voy a ir ahora. Quédate en tu habitación si no quieres que esta conversación se vuelva más fea. Abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. La puerta de su dormitorio, entreabierta. La sentí al otro lado, observando por la rendija. Bajé las escaleras sin prisa, sintiendo su mirada clavada en mi espalda como un puñal. Cada paso era una eternidad. Al llegar a la entrada, me volví. Su figura apareció en lo alto de la escalera, pálida, con los ojos inyectados en ira. Esto no ha terminado, niña, dijo, con una calma venenosa. Para mí, sí, respondí. Y salí, cerrando la puerta principal tras de mí sin dar un portazo. Caminé por la calle Águilas con paso firme, sin mirar atrás, mientras el atardecer teñía Sevilla de naranja. No corrí hasta doblar la esquina. En el piso de Lucía, con la puerta cerrada con llave y la cadena echada, desplegué los documentos sobre la mesa de la cocina. Mis manos no dejaban de temblar ahora, la descarga de adrenalina. Dios mío, Malen.
¿Y esa bruja, te vio? Lucía miraba los papeles con ojos como platos. Me escuchó. Y sabe que lo sé. Eso es casi peor. Le conté lo sucedido, la huida del baño, la conversación a través de la puerta. Fue increíblemente valiente. O temeraria, suspiró Lucía, leyendo la carta de Rodrigo. Esto es fuerte. Presión. Y estas transferencias. Inversiones Diego, SL, ¿quién es ese Diego? No lo sé. Pero Javier lo vinculaba a ella. Y parece que le debe dinero, o tienen negocios turbios. Señalé el codicilo. Esto es lo importante. Esto es legal. Lo firmó ante notario. Lucía examinó el sello. Tiene un número de protocolo. Eso es bueno. Muy bueno. Pero necesitas al notario que lo autorizó. A don Luis Ramírez. Para que confirme su validez. Antonio llegó media hora después, convocado por una llamada urgente. Estudie los documentos con la meticulosidad de un cirujano. El codicilo parece perfectamente válido, confirmó al fin, frotándose la barbilla. Está firmado, sellado, con fecha y número de protocolo. Anula cualquier disposición testamentaria anterior de Javier que te excluyera. Básicamente, te deja su mitad de la casa y ese fondo fiduciario. Es tu billete de salida, Malen. ¿Y lo otro, la carta, las transferencias?, pregunté. Es más complicado. La carta de Rodrigo es una acusación grave, pero de difícil prueba. Él ha fallecido. Es la palabra de un muerto contra la de Carmen. Y estas transferencias pueden significar muchas cosas. Un negocio legítimo. Una deuda personal. Para probar que Carmen presionó a su marido o hizo algo ilegal, necesitaríamos más. Necesitaríamos a ese Diego, o documentos de esa sociedad, algo que demuestre la ilegalidad. Miró a Malen. Pero son un arma poderosa para negociar. Le das a Carmen a elegir una batalla legal limpia por la herencia, que perderá gracias a este codicilo, o una guerra sucia donde airearemos estas sospechas. A una mujer como ella, el escándalo le duele más que el dinero. Quiero las dos cosas, dije, y la firmeza de mi voz me sorprendió. Mi herencia. Y que pague. Antonio asintió, lentamente. Entonces el primer paso es encontrar a don Luis Ramírez y formalizar esto. Mañana mismo. Yo haré algunas llamadas. Ese número de protocolo nos llevará a él. Esa noche, en el sofá cama de Lucía, no podía dormir. Los papeles estaban bajo mi almohada. Los había fotografiado y enviado a una cuenta de correo segura que Antonio me recomendó. La mirada de Carmen en la escalera me quemaba en la retina. No era de derrota. Era de guerra declarada. Yo tenía los documentos, pero ella tenía la casa. Y tenía algo más, el odio. Y el odio, lo sabía, es un motivador terrible. Al día siguiente, Antonio llamó al mediodía. Lo tengo. Don Luis Ramírez vive retirado, en una urbanización en Mairena del Aljarafe. He hablado con él. Sigue teniendo su archivo, su memoria. Recuerda perfectamente a Javier. Y está dispuesto a recibirnos. Esta tarde, a las 5, ¿vendrás? Por supuesto que sí, respondí, mirando por la ventana. Las nubes se acumulaban sobre Sevilla. Olía a tormenta. Y yo, por primera vez desde que mis cosas cayeron a la acera, olía a justicia. Fría, lenta, pero justicia al fin. La urbanización donde vivía don Luis Ramírez era silenciosa, de casas bajas y jardines cuidados. Un remanso de paz que parecía a años luz del tumulto del centro de Sevilla. Al llamar al timbre de la puerta de madera, noté que mis palmas sudaban. Bajo el brazo, en una carpeta sencilla, llevaba los documentos. Eran mi escudo y mi espada. Nos recibió él mismo. Un hombre mayor, alto y delgado, de pelo blanco bien peinado y gesto serio. Sus ojos, claros y atentos, me examinaron de arriba a abajo antes de fijarse en Antonio. Pasen, dijo, con una voz suave pero firme. Su estudio en casa era pequeño, ordenadísimo, lleno de libros legales y carpetas. Olía a papel viejo y a café.
Gracias por recibirnos, don Luis, comenzó Antonio, con el respeto profesional de quien habla con un colega de otra época. Me han contado lo esencial, dijo el notario, señalándonos 2 sillas. Él se sentó tras su escritorio. Una historia lamentable. Javier era un buen muchacho. Con muchos lastres. Su mirada se posó en mí. Usted debe ser Malen. Javier me habló de usted. Con cariño. Y con preocupación. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Preocupación por mí, dije, y fue una media verdad. Por los 2, corrigió él con suavidad. Sacó unas gafas de lectura y extendió la mano. Permítame ver el documento. Le entregué la carpeta. Sacó el codicilo y lo estudió con lentitud meticulosa. Pasó varios minutos en silencio, pasando las páginas, acercándose al sello, revisando el número de protocolo. Luego, con un asentimiento casi imperceptible, abrió un archivador de metal que tenía a su lado. De él extrajo un legajo grueso, atado con una cinta. Este es mi protocolo privado. La copia de seguridad, explicó, mientras hojeaba. Encontró la página. Comparó. Y asintió, esta vez con firmeza. Es válido. Es auténtico. Lo otorgó Javier Mena Torres ante mí, en esta misma casa, el 14 de octubre del año pasado. Fue un jueves por la tarde. Lo recuerdo bien porque estaba nervioso. Muy nervioso. Preguntó varias veces sobre la confidencialidad. Si su madre podría enterarse. El alivio fue un río cálido que me recorrió por dentro. ¿Y qué le dijo usted? Lo que dice la ley. Que un testamento o un codicilo son secretos hasta el fallecimiento del testador. Pero que, una vez fallecido, se hace público a los herederos. Don Luis dejó el documento sobre la mesa. Él sabía que su madre, que Carmen, encontraría la forma de enterarse. O de impedirlo. Por eso quiso hacerlo así, de forma rápida y discreta. Sin ir al despacho familiar. Antonio se inclinó hacia adelante. Don Luis, en el codicilo se menciona un fondo amparo, ¿qué puede decirnos de él? El notario suspiró, como si ese tema fuera especialmente pesado. El fondo amparo fue constituido por los abuelos maternos de Javier, gente de mucho patrimonio. Era un fideicomiso, una especie de patrimonio separado, destinado a los nietos. A Javier y a una prima que vive en Madrid. La administradora del fondo, según el contrato original, era Carmen Mena. Hasta que el beneficiario, en este caso Javier, cumpliera los 40 años o, llegado el caso, falleciera, momento en el que el capital y sus rendimientos pasarían a su heredero legítimo. Es decir, continuó Antonio, al fallecer Javier sin hijos, el fondo iría a su heredero legal. Que, sin este codicilo, sería su madre, Carmen. La misma persona que lo administra. Exactamente, confirmó don Luis. Un conflicto de interés evidente. Javier era consciente de ello. Por eso en el codicilo no solo le deja a usted su mitad de la propiedad, sino que especifica que usted es la heredera única y exclusiva de los derechos del fondo amparo. La saca a ella de la ecuación. De haber vivido hasta los 40, él habría tomado el control directo. Al morir antes, quería que fuera para usted. Las piezas encajaban con un ruido sordo y terrible. Carmen no solo me echaba de casa. Me estaba robando una herencia que no era suya. Una herencia que su propio hijo me había querido asegurar a espaldas de ella. Hay algo más, dije, sacando las fotocopias de las transferencias y la carta de Rodrigo. Se las deslicé por la mesa. Javier encontró esto. Creía que su madre había presionado a su padre. Y que tenía tratos turbios con un tal Diego. Don Luis leyó la carta. Su expresión, siempre profesional, se ensombreció. Leyó las transferencias. Alzó la vista hacia mí. Diego. Diego Morales. Un tipo de negocios, opacos. De esos que se mueven en los límites. Tuvo tratos con varias familias de la burguesía venida a menos. Siempre con problemas de liquidez. Hizo una pausa. Rodrigo, el padre de Javier, vino a verme una vez. Hace años. Quería modificar las escrituras de la casa, poner solo su nombre.
Dijo que eran precauciones. Se me quedó mirando y dijo, Luis, a veces el miedo es un mal consejero, pero un gran motivador. No supe muy bien a qué se refería. Poco después, murió de un infarto. Como Javier. El aire en la pequeña habitación se hizo espeso. No estaba insinuando nada, pero la coincidencia pesaba como plomo. ¿Estaría dispuesto a declarar? A confirmar la validez del codicilo y lo que sabe de esta situación, preguntó Antonio, con cuidado. Don Luis se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Soy notario jubilado. Mi palabra y mi protocolo tienen peso. Por el codicilo, sí. Declararé su validez sin problemas. Es mi deber. Respiró hondo. Sobre lo de Diego y las sospechas sobre Carmen. Esos son rumores. Impresiones. La carta de Rodrigo es poderosa, pero es la palabra de un muerto. Sin más pruebas, es difícil. Pero puedo decir que conocía a Diego Morales, y que su reputación era mala. Eso puede ayudar a dar contexto, a que un juez vea un patrón. Era más de lo que esperábamos. Mucho más. Gracias, don Luis, dije, y esta vez la voz me falló un poco. No me dé las gracias. Es justicia, dijo él, con una tristeza repentina en los ojos. Debí haber sido más firme con Javier. Debí haberle insistido en que pusiera una copia en lugar seguro, fuera de esa casa. Tal vez las cosas habrían sido diferentes. Al salir de la casa, el atardecer pintaba el cielo de morado. La carpeta, ahora con una fotocopia certificada del protocolo de don Luis, pesaba más. Pesaba de otra manera. Es un buen paso, Malen, dijo Antonio, mientras caminábamos hacia el coche. Con la declaración de don Luis, el codicilo es irrefutable. Podemos presentarlo en el juzgado de primera instancia e iniciar la reclamación de herencia inmediatamente. Carmen no podrá oponerse. Pero quiere el fondo. Y quiere la casa, dije, subiendo al coche. No se rendirá solo porque tengamos un papel. No. No lo hará, confirmó Antonio, arrancando el motor. Pero ahora la que va a la defensiva es ella. Tenemos la iniciativa. Yo sugeriría. Su teléfono vibró. Lo miró y frunció el ceño. Era un número desconocido. Respondió, poniendo en manos libres. Dígame. ¿Antonio Rojas? La voz al otro lado era áspera, masculina, con un acento que no era de Sevilla. Sonaba a tabaco y a malas intenciones. Sí, soy yo, ¿con quién hablo? Hablas con un amigo. Un amigo que te aconseja que dejes algunos temas en paz. Asuntos de familia son asuntos de familia. Los de fuera solo se queman. Antonio y yo intercambiamos una mirada. No sé de qué me habla, dijo Antonio, pero su voz estaba tensa. Sabes perfectamente. La viudita y la herencia. Un consejo, de profesional a profesional, no es tu guerra. Y los pleitos largos gastan mucho papel, y a veces queman. La línea se cortó. Antonio dejó el teléfono sobre la consola. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante. Ese era Diego, ¿verdad?, pregunté. Mi propio corazón latía con fuerza, pero ahora no era de miedo. Era de rabia. Una rabia fría. No lo sé. Pero si suena a sus métodos, murmuró Antonio. Carmen ha movido ficha. Ha ido a por la yugular. O a por mi yugular. ¿Qué hacemos? Antonio respiró hondo. Lo que no hacemos es echarnos atrás. Mañana mismo presentamos el codicilo y la declaración de don Luis ante el juzgado. Y presentamos una denuncia por amenazas. Aunque sea contra un número desconocido. Para que quede constancia. Me miró. ¿Estás segura, Malen? Esto se va a poner feo. Más feo. Miré por la ventana. Sevilla pasaba rápidamente, llena de luces y de vida ajena. Recordé mis cosas en bolsas de basura. La mirada de Carmen en la escalera. La voz de Javier en aquel papel, perdóname. Ya estaba feo, Antonio, dije, y mi voz no tembló. Ellos lo hicieron feo.
Ahora solo estamos alumbrando la oscuridad. Adelante. Sonreí, un gesto sin alegría. La guerra ya no era solo mía. Carmen había llamado a su caballo de batalla. Un hombre llamado Diego que hacía amenazas telefónicas. Pero yo tenía algo que ellos no tenían, la verdad, con sello notarial. Y una mujer sin nada que perder es la persona más peligrosa del mundo. Yo ya había perdido todo. Ahora solo podía ganar. La amenaza telefónica no consiguió su objetivo. La hizo más dura. Al día siguiente, primera hora, estábamos Antonio y yo en los juzgados. El aire olía a desinfectante y a desesperación vieja, pero yo caminaba con la cabeza alta. En mis manos, la carpeta con el codicilo original y la declaración jurada de don Luis Ramírez pesaba como un arma cargada. El trámite fue más rápido de lo esperado. Antonio, como procurador, presentó la demanda de reclamación de herencia a 20 estato junto con el codicilo, solicitando la adjudicación inmediata de mi mitad de la casa en la calle Águilas y el reconocimiento de mis derechos sobre el fondo amparo. El funcionario, un hombre con cara de pocos amigos, hojeó los documentos, levantó una ceja al ver el sello notarial y asintió. Se notificará a la otra parte, la señora Carmen Mena Vázquez, para que comparezca y presente sus alegaciones. Tienen 20 días, dijo con monotonía, estampando un sello. También queremos presentar una denuncia, dijo Antonio, deslizando otra hoja. Por coacciones y amenazas. Anónimas, pero dirigidas a mi cliente y a mí, en relación con este asunto. Esta vez el funcionario nos miró con más interés. ¿Pruebas? Antonio puso sobre el mostrador una transcripción de la llamada y el número, ya rastreado a un móvil prepago. Para que conste, añadió. Constará, asintió el hombre, y estampó otro sello. Aquel golpe seco sobre el papel sonó como un disparo de salida. Salimos del edificio gris. El sol de la mañana era cegador. Ya está en marcha, dijo Antonio, ajustándose la corbata. Ahora ella recibe la notificación. Y la bomba estalla. ¿Qué hará?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Primero, ignorará los plazos. Luego, intentará negociar desde la fuerza, con su abogado. Cuando vea que el codicilo es sólido, cambiará de táctica. Y tiene una, la difamación. Prepárate, Malen. Esto va a ser sucio. Tenía razón. La notificación judicial debió llegar esa misma tarde. Yo no oí nada de Carmen. Pero al día siguiente, el silencio se rompió. Fue Lucía quien me lo dijo, su voz temblorosa de indignación. Malen, has sido tú. En el grupo de WhatsApp de la calle. Doña Pilar me ha llamado, histérica. ¿Qué pasa? Carmen. Ha enviado un mensaje largo. Dice que estás tratando de robarla, que aprovechaste la debilidad de Javier cuando estaba enfermo para que firmara cosas en contra de su madre. Que eres una cazafortunas. Que el codicilo es falso, que lo has falsificado. Y que tienes problemas de dinero, deudas de juego, y por eso intentas quedarte con la herencia de su pobre hijo. Sentí como la sangre me golpeaba en las sienes. No era rabia, al menos no aún. Era una especie de frío asombro. La vileza del ataque, su precisión para tocar los puntos que más dañarían en una comunidad como la nuestra, la familia, el dinero, la honra, era casi admirable. ¿Y la gente? ¿Qué dice la gente?, pregunté, mi voz sorprendentemente calmada. Algunas le dan la razón, ya sabes, las que siempre están de su lado. Otras callan. Pero doña Pilar está furiosa. Dice que es una vergüenza, que ella te vio ese día en la calle y que eras una santa. Me ha pedido tu número. Quiere hablar contigo. Doña Pilar. La vecina del portal de al lado. La que todo lo veía. Dáselo, dije. Por favor. La llamada de doña Pilar llegó 10 minutos después. Malen, hija, ¿estás bien? Estoy que trino. Lo que está diciendo esa mujer es una indecencia. Una falta de respeto a la memoria de su propio hijo. Yo le he dicho, Carmen, que eso no se hace, que Malen era una esposa ejemplar. ¿Y sabes lo que me ha dicho? Que yo no me meta,
que son asuntos de familia, si tiró tus cosas a la calle como a una mendiga. Gracias, doña Pilar. De verdad. Sus palabras me ayudan, dije, y era cierto. En medio del fango, un gesto de lealtad valía su peso en oro. Ay, hija, si necesitas que hable con quien sea, yo hablo. Tengo mi boca y mis ojos, y vi lo que vi. Y no soy la única. La de la tienda de la esquina, la Paqui, también está escandalizada. Dice que Carmen fue ayer a comprar como si nada, contando que tenía un problema con una desagradecida, como si fueras la empleada del hogar. Esa era otra de sus armas, el clasismo soterrado. Yo, la mujer de fuera, la que no era de familia bien, aprovechándome del hijo bueno. Colgué con doña Pilar, sintiéndome un poco menos sola, pero sabiendo que la batalla en el barrio solo acababa de empezar. Carmen estaba envenenando el pozo. Tenía que encontrar la forma de limpiarlo. Necesitamos contrarrestar, le dije a Antonio cuando lo llamé. No puedo quedarme callada mientras me llama ladrona y jugadora. Tienes razón. Pero no podemos rebajarnos a su nivel. Nosotros jugamos con hechos. Con documentos, reflexionó. La difamación es un delito. Podemos añadirlo a la denuncia. Pero es lento. Lo que necesitas es apoyo público. Alguien con autoridad moral en el barrio que ponga las cosas en su sitio. Pensé en quién podría ser. Y entonces lo supe. Don Emiliano. El farmacéutico jubilado, de casi 80 años, que había conocido a los abuelos de Javier. Un hombre respetado por todos, incluso por Carmen, que siempre lo trataba con una reverencia exagerada. Don Emiliano no chismorreaba. Observaba. Y tenía una memoria de elefante. Fui a verlo a su casa, llevando solo el codicilo y una actitud humilde. Me recibió en su salón, lleno de libros y fotos antiguas. Malen, hija. Siento mucho estos líos, dijo, con una voz pausada. Carmen ha estado hablando. Más de la cuenta. Lo sé, don Emiliano. Y por eso vine. No a pedirle que tome partido, sino a poner los hechos en su conocimiento. Para que, si alguien le pregunta, sepa la verdad. Le conté todo, sin adornos. La herencia de Javier, el codicilo firmado ante notario, las transferencias a Diego, la carta de Rodrigo. No le mostré los documentos, solo se los describí. Él me escuchó, jugando con su pipa sin encender. Cuando terminé, suspiró. Rodrigo era un hombre bueno. Débil, pero bueno. Carmen siempre llevó los pantalones en esa casa. Y Javier, pobrecillo, vivió siempre bajo su sombra. Hizo una pausa. Ese fondo, el amparo. Los abuelos lo crearon con mucho cariño. Para que los nietos tuvieran un colchón. No para que Carmen lo usara como moneda de cambio. Miró por la ventana. Ella ha ido contando por ahí que tú forzaste a Javier. Pero yo recuerdo que Javier vino a verme, no mucho antes de morir. Estaba preocupado. No por ti, sino por ti. Dijo, don Emiliano, tengo que asegurarme de que Malen esté bien, pase lo que pase. Yo le dije que hablara con un buen notario. Parece que me hizo caso. Sus palabras fueron un bálsamo. ¿Y lo de Diego?, pregunté. Don Emiliano puso una cara de disgusto. ¿Ese individuo? Hace años, cuando Rodrigo aún vivía, vino por aquí. Un tipo de modales bruscos. Vino a buscar a Carmen. Hablaron en el salón con la puerta cerrada. Rodrigo estaba pálido como la cera. Al día siguiente, vendieron un solar que tenían en la Macarena. A un precio bajo, según supe. Siempre sospeché que había deudas de por medio. Deudas de Carmen, no de Rodrigo. Era otra pieza del rompecabezas. Una pieza que don Emiliano podía, si quería, mencionar. No le pido que hable, don Emiliano. Solo que sepa la verdad. Él asintió, lentamente. La verdad es como el buen vino, hija. Tarda en respirar, pero al final se impone. Yo no voy a ir de puerta en puerta. Pero si alguien me pregunta, o si oigo una mentira muy gorda, diré lo que sé. Con tacto, pero lo diré.
Era más de lo que podía esperar. Al salir, me sentí más ligera. No había ganado la guerra del barrio, pero al menos tenía un aliado en una trinchera importante. La contraofensiva de Carmen no se hizo esperar. Esa misma tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Una voz de mujer, profesional y fría, se identificó como la abogada de Carmen, la señora Jiménez. Quedaba citada conmigo y con mi procurador al día siguiente, en su despacho, para una reunión de exploración, previa a la vista judicial. «Quiere negociar», dijo Antonio cuando se lo conté. «Ha visto que el codicilo es fuerte, que la difamación no está funcionando tan bien como esperaba, y prueba con la vía legal. Es buena señal. Significa que le duele». «¿Negociar qué?», pregunté, desconfiada. «Intentará ofrecerte algo. Algo menor. Dinero en efectivo, quizás, a cambio de que renuncies a la casa y al fondo. Para cerrar rápido y sin más escándalo. No quiero su dinero. Quiero lo que es mío. La mitad de la casa y el fondo». Antonio sonrió, un gesto lleno de astucia profesional. «Entonces, mañana vamos a escuchar. Y le diremos exactamente eso. Pero con el codicilo en la mesa, y con la amenaza de airear lo de Diego y la carta de Rodrigo en el juzgado. Veremos cuánto aguanta». Colgué y me quedé mirando el teléfono. La batalla legal empezaba. Carmen había lanzado sus armas, la difamación, la presión social, las amenazas veladas. Yo había contraatacado con documentos, con un testigo de peso como don Emiliano, y con una denuncia. Ahora se sentaba a la mesa. Pero no como una suegra frente a su nuera, sino como una adversaria frente a otra. Y esta adversaria, yo, ya no tenía nada que perder, pero sí mucho que ganar. O recuperar. Al día siguiente, ante su abogada, Carmen aprendería que no se puede negociar cuando la otra parte tiene todas las cartas. Y yo tenía la mano ganadora. Solo tenía que saber jugarla. El despacho de la abogada Jiménez olía a dinero nuevo y a ambición disfrazada de seriedad. Todo era moderno, líneas frías, cuadros abstractos que no decían nada. Carmen ya estaba allí, sentada en una butaca de cuero negro como un cuervo posado. Al verme entrar, ni siquiera parpadeó. Su mirada me rozó y se fue hacia la ventana, como si yo fuera un mueble mal colocado. Llevaba un traje sastre gris perla y una perla en el lóbulo. La armadura de la respetabilidad. Antonio y yo nos sentamos frente a la mesa de cristal. La señora Jiménez, una mujer de gesto afilado y sonrisa profesional, comenzó. «Señora Reyes, señor Rojas. Agradezco su asistencia. En aras de la sensatez y para evitar un litigio largo y desagradable para todas las partes, mi cliente, doña Carmen Mena, está dispuesta a hacer una oferta generosa». Carmen seguía mirando por la ventana, pero su mandíbula estaba apretada. «Generosa», repitió Antonio, reclinándose en la silla. «Escuchamos». Jiménez abrió una carpeta. Doña Carmen, en un gesto de piedad y a pesar del dolor que le ha causado la actitud de la demandante, está dispuesta a entregar a la señora Reyes la cantidad de 40.000 euros. En efectivo. A cambio, la señora Reyes renunciaría a toda pretensión sobre la herencia de su difunto marido, incluyendo cualquier derecho sobre la propiedad familiar y cualquier fondo o inversión. Y, por supuesto, retiraría las infundadas acusaciones que está difamando. 40.000 euros. Por la mitad de una casa en el centro de Sevilla, que valía al menos 10 veces más. Por un fondo fiduciario del que ni siquiera conocía el monto total, pero que por la reacción de Carmen debía ser sustancioso. Era un insulto. Una limosna. Antonio soltó una risa seca, cortante. «Señora Jiménez, con todo respeto, bromea usted. El codicilo notarial de don Javier Mena es válido y asigna a mi cliente el 50% de la propiedad y la totalidad del fondo amparo. 40.000 euros ni siquiera cubrirían los honorarios de los peritos y el proceso judicial que, les aseguro, vamos a ganar». Carmen se volvió entonces. Sus ojos, dos pedernales, se clavaron en mí. «No vas a ganar nada. Ese papel no vale nada. Mi hijo no estaba en sus cabales. Tú le envenenaste la cabeza». «Su hijo estaba lo suficientemente en sus cabales como para ir a un notario, a escondidas de usted», dije,
manteniendo la voz baja y clara. Por miedo. Miedo a lo que usted pudiera hacer. Como hizo con su padre. Ella palideció. Un leve temblor le recorrió la mano que tenía sobre el bolso. No te atrevas a mencionar a mi marido. Lo menciono porque él también dejó un papel, continué, sin apartar la vista de ella. Antonio sacó una copia de la carta de Rodrigo y la deslizó por la mesa. Habla de presiones. De tratos con un tal Diego. De deudas. La abogada Jiménez cogió la copia y la leyó rápidamente. Su ceño se frunció. No había visto esto antes. Carmen se lo había ocultado. Esto es una calumnia, dijo Carmen, pero su voz había perdido parte de su firmeza. Una invención de una desagradecida que quiere sacar dinero. Es la letra de su marido, doña Carmen, dijo Antonio con suavidad. Podemos hacer una pericial caligráfica, por supuesto. Y podemos adjuntarla al procedimiento, junto con el informe sobre las transferencias irregulares a Inversiones Diego, S.L. Eso ya no sería solo un pleito sucesorio. Sería un asunto penal. Defraudación, al menos. Y la prensa adora estas historias de familias bien. Jiménez miró a su cliente con una expresión que no pudo disimular del todo, una mezcla de reproche y alerta. Carmen, esto cambia las cosas, dijo, cuidadosamente. No cambia nada, espetó Carmen, levantándose. Su elegancia se resquebrajaba, mostrando la furia pura que ardía debajo. Esa carta no prueba nada. Y ese fondo es mío. Lo administro yo. Siempre ha sido así. Ya no, dije yo, también levantándome. Ya no podía seguir sentada frente a ella. Javier quiso que fuera mío. Para mantenerme a salvo. De usted. Esa es la única verdad. Nos miramos fijamente, como dos espadachines en un duelo. El aire del despacho parecía vibrar. La oferta está retirada, dijo Carmen, con un hilo de voz. Ni un céntimo. Iremos a juicio. Y veremos qué juez le cree a una aventurera sin un duro contra una mujer de bien que ha perdido a su marido y a su hijo. Se volvió hacia su abogada. Haga lo que tenga que hacer. Demuéstrele lo que cuesta enfrentarse a mí. Salió de la habitación dando un portazo. No dio un portazo, porque la puerta era pesada y de cierre suave, pero su salida tuvo la fuerza de uno. La señora Jiménez exhaló, frotándose el puente de la nariz. Señora Reyes, su posición es más fuerte de lo que mi cliente me hizo creer. El codicilo es sólido. Estos otros documentos son complicados, pero generan duda. Mucha duda. Un juicio será largo, caro y sucio. Para ambas. No empezó la suciedad ella, dijo Antonio, recogiendo sus cosas. Pero estamos preparados para terminarla. Con hechos. Tiene 20 días para presentar alegaciones. Les esperamos en el juzgado. Salimos. En el ascensor, Antonio me miró. Lo ha tomado a personal. Eso es bueno y malo. Bueno, porque puede cometer errores. Malo, porque se va a desatar. Tenía razón. Esa misma noche, mientras volvía a casa de Lucía desde el supermercado, noté que un coche gris, un Seat viejo, me seguía. Iba a mi misma velocidad, siempre 2 coches detrás. Al principio pensé que era paranoia. Doblé en una calle estrecha. El coche giró también. Me detuve frente a un kiosco, fingiendo mirar revistas. El Seat pasó de largo, despacio. Al volante, un hombre de cara ancha, con gorra, me lanzó una mirada larga, fría. No era Diego. Era otro. Un matón. El corazón me latió con fuerza. No me asusté. Me enfurecí. Saqué el móvil y le hice una foto a la matrícula trasera, borrosa pero legible. Lo envié a Antonio con un mensaje: me siguen. Coche gris, matrícula, número, Diego. La respuesta de Antonio llegó al minuto: no lo sé. Llama a la policía si se acercan. No vayas sola a ningún sitio. Mañana presentamos esto como coacción. Al llegar a casa, Lucía estaba histérica. Han roto el buzón y han manchado la puerta con pintada.
bajamos. En la puerta de la calle, de la casa de Lucía, alguien había pintado con spray rojo la palabra ladrona y un símbolo soez. El buzón, arrancado de cuajo, yacía en el suelo. La rabia se solidificó en mi estómago, fría y pesada como una roca. Esto ya no era difamación. Esto era intimidación. Y era un error. Llamé a la policía. 2 agentes jóvenes tomaron nota, con escepticismo inicial. Pero cuando les enseñé la foto del coche, la denuncia por amenazas presentada esa mañana, y les conté el contexto de la herencia, su actitud cambió. Esto es acoso, señora. Y daños. Presentaremos el atestado. Pero tenga cuidado. Lo tendré, dije. Y luego hice algo que no había planeado. Llamé a doña Pilar. Doña Pilar, han pintado la puerta de Lucía. Y me siguen. Su indignación fue inmediata. Esto ya es el colmo, esto no es de una señora, esto es de delincuentes. No te preocupes, hija. Esto se va a saber. Y lo supo. Doña Pilar, la mejor y más rápida cadena de transmisión del barrio, se puso en marcha. A la mañana siguiente, el ataque cobarde a la pobre Malen, la viuda de Javier, a la que esa Carmen quiere dejar en la calle, era el tema de conversación en la tienda de la Paqui, en la peluquería, en la puerta del colegio. La historia se había girado. La víctima ya no era la pobre suegra desvalida. Ahora era la nuera acosada, a la que no solo quisieron dejar en la calle, sino a la que perseguían y destrozaban la propiedad de su amiga. La palabra matón empezó a sonar. Y con ella, el nombre Diego, susurrado en corrillos. Don Emiliano, el farmacéutico, hizo su movimiento. Fue a la peluquería, a la hora de más afluencia, y comentó, en voz alta y clara, mientras esperaba su turno, una pena lo de la familia Mena. Tanta historia buena, y ahora esto. Y lo de Diego Morales, ese tipo siempre trajo problemas. Rodrigo, el pobre, no era el mismo después de tratar con él. No acusó a nadie. Solo sembró la duda. Y en un barrio, la duda es como la hierba mala, crece por todos lados. Carmen, aislada en su casa de la calle Águilas, empezó a notar el frío. Doña Pilar me contó, con no poco deleite, que la vieron bajar a comprar el pan y que nadie en la cola le dirigió la palabra. Un desaire pequeño, pero letal. La respuesta de Carmen no se hizo esperar, pero fue un disparo en el pie. Esa tarde, su abogada, Jiménez, llamó a Antonio. La voz, antes tan segura, ahora sonaba tensa. Mi cliente está dispuesta a reconsiderar. A hacer una oferta más acorde. Una suma por la mitad del valor tasado de la propiedad. Una cantidad a tanto alzado. Antonio, conmigo en altavoz, fue implacable. Señora Jiménez, tras los actos de acoso y coacción sufridos por mi cliente, que incluyen daños en propiedad de un tercero y seguimiento, la oferta ha cambiado. Mi cliente exige, además de la mitad de la propiedad según tasación pericial oficial, la totalidad del fondo amparo, con sus rendimientos, y una indemnización por daños morales. O llevamos todo a juicio, la herencia, las transferencias irregulares, la carta de Rodrigo, el acoso, y se lo contamos a algún periodista de esos a los que les gustan los culebrones de la alta sociedad sevillana. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, Jiménez, con voz ronca, dijo, necesito hablar con mi cliente. Tienen 18 días, recordó Antonio, y colgó. Me miró. Está acorralada. Y la gente como Carmen, cuando está acorralada, o se rinde o ataca de forma más desesperada. Diego fue su primer ataque. El graffiti, el segundo. No sé cuál será el tercero. Tenemos que ser más listos. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Atacar por el flanco débil. Diego. Si conseguimos asustarlo, o al menos demostrar que sus negocios con Carmen son su punto flaco, ella perderá su arma de intimidación. Necesito hacer algunas preguntas discretas. Tú, por ahora, quédate cerca de Lucía. No andes sola. Esa noche, mientras Lucía y yo vigilábamos la calle desde su ventana, vi otra vez el coche gris. Pasó muy despacio. Se detuvo unos segundos frente al portal. Luego, aceleró y se fue. No era el final.
Era una pausa. Carmen estaba revaluando su posición. Pero yo ya no era la mujer con las cosas en bolsas de basura. Ahora era la que tenía las pruebas, la que tenía al barrio, aunque fuera a medias, de su lado. Y tenía algo más, ya no tenía miedo. El miedo se lo había pasado a ella. Y el miedo, lo sabía por experiencia propia, nubla el juicio. Carmen iba a cometer un error. Y yo solo tenía que esperar, con paciencia de acebuche, a que lo hiciera. La sombra de Diego se cernía, pero las sombras, al final, se disipan con la luz. Y yo tenía toda la intención de alumbrar. La tensión era un alambre de púas alrededor de mi cuello. Cada día que pasaba era más tenso, más silencioso. El coche gris no volvió a aparecer frente a la casa de Lucía, pero su ausencia era, de alguna forma, más amenazante. Carmen estaba recalculando. Y yo sabía que su siguiente movimiento sería el definitivo. Antonio trabajaba en silencio, tras bambalinas. He estado preguntando sobre Diego Morales, me confesó una tarde en su despacho. No es un mafioso de película. Es un chamarilero de lujo, un traficante de influencias y deudas. Presta dinero a gente como Carmen, gente con patrimonio pero con la liquidez ahogada por las apariencias. A cambio, obtiene favores, información o una hipoteca sobre propiedades familiares. Es su método. ¿Y qué favor le debía Carmen?, pregunté, aunque intuía la respuesta. Según un contacto en el registro, hace 6 años, justo después de morir Rodrigo, Carmen hipotecó la casa de la calle Águilas por segunda vez. Una hipoteca pequeña, pero con un interés exorbitante. La firmó con Inversiones Diego, S.L. La vendió como una inversión conjunta. Mi teoría es que Rodrigo se negó a firmar más préstamos, y ella lo hizo a sus espaldas, o lo presionó hasta que cedió. Esa deuda sigue ahí. Y Diego quiere su dinero. O su parte de la herencia. Todo encajaba. Carmen no solo luchaba por su orgullo o su casa. Luchaba por no ahogarse en una deuda con un tiburón. Por eso quería el fondo fiduciario, para saldar sus cuentas. Y por eso Diego la ayudaba a acosarme, yo era el obstáculo para cobrar. Tenemos que hablar con él, dije, la idea formándose de repente. Antonio me miró como si hubiera enloquecido. ¿Hablar con Diego? Malen, es peligroso. Es un hombre de negocios. Su negocio es el dinero, no el crimen violento. Hasta ahora solo ha usado amenazas e intimidación, nada directo. Si le ofrecemos una salida mejor que la que le da Carmen, quizás cambie de bando. Lo dije con más convicción de la que sentía, pero tenía sentido. Diego era un parásito. Si el huésped se volvía tóxico, saltaría a otro. Antonio, tras reflexionar, accedió a hacer de intermediario. Consiguió un número de contacto, no el del prepago, sino uno profesional. La llamada fue breve. Diego accedió a vernos, en un lugar público y neutral, la cafetería del Hotel Alfonso XIII, a media tarde. Solo. Usted y la señora. Nada de abogados, fue su condición. Era una locura, pero era nuestra única jugada. El día de la reunión, Lucía insistió en ir también y sentarse en una mesa lejana, por si acaso. Yo entré sola. Él ya estaba allí, en un rincón. No era como me lo imaginaba. Era un hombre de unos 50 y tantos, vestido con una chaqueta de sport cara, pero que le quedaba mal. Tenía los ojos pequeños, muy juntos, y las manos grandes, con anillos de oro. Me examinó como se examina una mercancía. Siéntese, dijo, sin levantarse. Su voz era la de la llamada, áspera, con un deje rural mal disimulado. Así que usted es el problema. No. Yo soy la solución, dije, sentándome. Un camarero apareció, pero Diego lo ahuyentó con un gesto. Usted le prestó dinero a Carmen Mena. Con la casa como garantía. Ella no se lo puede devolver. A menos que herede el fondo fiduciario de su hijo, que es mío. O a menos que me eche y venda la casa, pero mi mitad se lo impide. Está atrapada. Y usted, con ella. Él no se inmutó. Sorbió su café. Yo siempre cobro, señora Reyes. De una forma u otra. Puede cobrar más, y más rápido, de otra forma, dije,
deslizando sobre la mesa una hoja de papel. Era una estimación, hecha por Antonio, del valor real de la mitad de la casa, más un cálculo conservador del fondo amparo. Una suma muy, muy superior a cualquier deuda. Carmen le debe, ¿qué? ¿80,000? ¿100,000? Esto vale más de 300,000. Y puede ser suyo. Parcialmente. Por primera vez, vi un destello de interés real en sus ojos. ¿Cómo? Ayúdeme a ganar. Testifique. Solo tiene que decir la verdad. Que le prestó dinero a Carmen, ¿con qué condiciones? Que ella usó presiones con su marido. Nada que no sea cierto. Con eso, el juez verá su indignidad para heredar. Yo gano el pleito. Y en cuanto la casa y el fondo sean míos, yo le pago su deuda. Al céntimo. Con intereses legales. En efectivo, y en silencio. Usted sale limpio, con su dinero, y sin una clienta problemática que no puede pagarle. Él se quedó quieto, calculando. Para un tipo como él, la lealtad no existía. Solo el beneficio. ¿Y por qué confiaría en usted? Carmen al menos tiene propiedades. Usted no tiene nada. Tendré la mitad de una casa en el centro de Sevilla. Y un fondo. Y un documento firmado por nosotros, ante un notario amigo de mi abogado, donde yo me comprometo a pagarle en cuanto sea declarada heredera. Si no lo hago, usted tiene un título ejecutivo contra mí. Es mejor garantía que una mujer ahogada en deudas que solo le ofrece más promesas. Hice una pausa, y bajé la voz. Además, Carmen está acabada en el barrio. La gente empieza a hablar. ¿De usted también, realmente quiere que su nombre se asocie más a este escándalo? ¿Un pago limpio y silencio, o una guerra sucia donde todo el mundo sale perdiendo? Usted elige. Diego me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Luego, una sonrisa lenta, fea, se extendió por su rostro. Usted tiene más agallas que la tal Carmen, le diré eso. Me gusta tratar con gente que sabe lo que quiere. Extendió su mano grande sobre la mesa. Trato. Pero el documento notarial primero. Y un anticipo simbólico cuando testifique. Trato, dije, y estreché su mano. Era fría y húmeda. Sentí un escalofrío, pero no solté. Acababa de reclutar al diablo en mi ejército. Y el diablo, por una vez, iba a trabajar para mí. La declaración de Diego en el juzgado, una semana después, fue el golpe de gracia. No fue un testimonio emotivo. Fue frío, factual, como un contable de la ruina. Describió los préstamos, los intereses usurarios, la insistencia de Carmen en que su marido firmara, sus presiones familiares. Cuando el abogado de Carmen, Jiménez, intentó desacreditarlo tachándolo de criminal, Diego se encogió de hombros. Yo soy un hombre de negocios. Ella, una clienta que no paga. Y que miente. ¿Cómo le mintió a su marido? Y a su hijo. Esas palabras, en boca de su propio acreedor, fueron devastadoras. Carmen, sentada al otro lado de la sala, se derrumbó. No lloró. Se encogió. Como si de repente el traje sastre le viniera enorme. La máscara de la matriarca inexpugnable se resquebrajó y mostró a una mujer vieja, asustada y profundamente sola. El juez falló con rapidez inusual. El codicilo de Javier era válido. Las pruebas de la conducta indigna de Carmen, la carta de Rodrigo, el testimonio de Diego sobre las presiones para contraer deudas que ponían en riesgo el patrimonio familiar, eran suficientemente convincentes, como para despojarla de sus derechos hereditarios sobre los bienes de su hijo. Se me adjudicó el 50% de la propiedad de la calle Águilas y la titularidad exclusiva del Fondo Amparo. A Carmen se le permitió conservar su mitad de la casa, pero el juez, atendiendo a mi petición, decretó la venta forzosa de la propiedad para liquidar el patrimonio. Ella no podría quedarse a vivir allí. Firmé el documento de pago a Diego frente al notario amigo de Antonio. Conté los billetes, una suma que me dolió pero que me liberó. Él los cogió, los guardó en un maletín, y asintió. Ha sido un placer hacer negocios, señora Reyes. Se fue sin mirar atrás. Un parásito que había encontrado un huésped más jugoso. El día de la firma de la venta de la casa, Carmen y yo nos vimos por última vez en la notaría.
Ella había envejecido 10 años. Iba de luto riguroso, pero esta vez el luto parecía de verdad, por la vida que había perdido. Firmó los papeles con una mano temblorosa. Cuando terminó, alzó la vista hacia mí. El odio seguía allí, pero apagado, cubierto por una capa gruesa de derrota. «Espero que seas feliz con tu dinero», dijo, con la voz ronca. «No fue por el dinero, Carmen», dije, recogiendo mi copia. «Fue por la casa que me quitó. Por la ropa que tiró a la calle. Y por el marido al que asfixiaste hasta matarlo. No en un infarto. En vida». Ella abrió la boca para replicar, pero no le salió nada. Solo un jadeo seco. Dio media vuelta y salió, apoyándose en el brazo de su abogada, que ya no la miraba con respeto, sino con una lástima profesional. Yo me quedé allí un momento más. Respiré hondo. El aire olía a polvo de archivo y a final. Luego, salí a la calle. La luz del sol era cegadora. En mi bolsillo tenía un cheque, el de mi parte de la venta de la casa, y la confirmación de la transferencia del fondo fiduciario. No era una fortuna, pero era libertad. Más que dinero, era la prueba de que había vencido. Lucía me esperaba en la acera, con una sonrisa de oreja a oreja. «¿Y bien, qué se siente?» Miré hacia arriba, al cielo azul de Sevilla. «Se siente», dije, «que por fin puedo respirar». Esa noche, en el piso nuevo y pequeño que había alquilado en Triana, con vistas al río, deshice por fin las bolsas negras. Doblé mi ropa, la puse en un armario que era solo mío. Colgué la foto de Javier, la de su sonrisa sincera, en la mesita de noche. No era un monumento a la pérdida, sino a un amor que, a su manera torpe y valiente, había intentado protegerme hasta el final. Carmen se mudó a un apartamento en las afueras. La gente del barrio siguió hablando de ella un tiempo, pero pronto encontraron otro tema. Se convirtió en un espectro, una advertencia sobre los excesos del orgullo y el control. Yo, en cambio, empecé a echar raíces lentamente, en mi nuevo barrio, en mi nueva vida. A veces, al pasar por la calle Águilas, veo la casa con un andamio. Los nuevos dueños la están reformando. Borran todas las huellas. No siento nostalgia. Solo una paz profunda, tranquila como el curso del Guadalquivir. Ella quiso tirarme a la calle como a un desecho, pero no contó con que de los desechos, a veces, nacen las cosas más fuertes. Yo, Malen, no solo sobreviví. Renací. Y esta vez, la llave de mi vida la llevaba solo yo.